Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del día. Hoy es jueves de la 33ª semana del tiempo ordinario. Jueves de la 33ª semana del tiempo ordinario. El Evangelio de hoy viene de Lucas, capítulo 19, versículos 41 al 44. En aquel tiempo, cuando Jesús estuvo cerca de Jerusalén y contempló la ciudad, lloró por ella y exclamó: Si en este día comprendieras tú lo que puede conducirte a la paz. Pero eso está oculto a tus ojos. Ya vendrán días en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán y te atacarán por todas partes y te arrasarán. Matarán a todos tus habitantes y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no aprovechaste la oportunidad que Dios te da. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión del Evangelio del día. Ya Jesús está prácticamente a puertas de la ciudad de Jerusalén y desde abajo, porque Jerusalén está construida en un cerro, así que Jesús está viendo hacia arriba, a donde se encuentra la ciudad de Jerusalén y quizás un poco iluminada. Y Jesús manifiesta un sentimiento profundo porque Jerusalén, que representa al pueblo judío, pues no lo ha recibido, no lo ha aceptado, todo lo contrario, lo rechaza y a últimas terminará condenándolo y entregándolo a los romanos para que sea crucificado, ¿no? Y aquí tenemos una de las pocas escenas en los evangelios donde Jesús manifiesta emoción. Dice que llora. Otra de las escenas donde vemos a Jesús manifestando emociones profundas es cuando está ante la tumba de su buen amigo Lázaro en el Evangelio de Juan. También ahí se nos dice que Jesús se estremece de emoción por la muerte de su buen amigo Lázaro, ¿no? Pues aquí Jesús está llorando por la ciudad de Jerusalén, ¿no? Jesús ya está a punto de entrar a Jerusalén, donde llevará a fin su misión, donde entrará triunfantemente y después será arrestado, condenado por el Sanedrín, el cuerpo jurídico judío, que lo condenará y lo entregará a manos de los romanos para que sea crucificado. Y aquí en este evangelio tenemos unas palabras muy proféticas de Jesús acerca de lo que sucederá con Jerusalén, lo cual hace referencia puede ser referencia a dos puntos históricos, ¿no? Uno en el futuro, otro en el pasado. En el pasado, quizás las palabras que el evangelista Lucas pone en labios aquí de Jesús, pues son tomadas de el tiempo cuando Jerusalén fue atacada por el imperio de Babilonia, guiado por el emperador Nabucodonosor, ¿no? Que en aquel tiempo, en el año 587 a.C., pues la ciudad de Jerusalén fue conquistada, fue arrasada, fue sitiada y destruida, y gran parte del pueblo de Israel fueron llevados al exilio a Babilonia, ¿no? Y también en el futuro puede hacer referencia, pues, cuando Roma destruirá la ciudad de Jerusalén en el año 70, ¿no? Estos son dos puntos, uno del pasado y otro en el futuro, que quizá estas palabras de Jesús hacen referencia. Dice el Evangelio de hoy: En aquel tiempo, cuando Jesús estuvo cerca de Jerusalén y contempló la ciudad, lloró y exclamó: Si en este día comprendieras tú lo que puede conducirte a la paz.
Aquí Jesús está manifestando esta emoción fuerte por Jerusalén que representa al pueblo judío, pero también estas palabras de Jesús en el Evangelio de Lucas se pueden utilizar para aplicarlas a nivel personal. Por ejemplo, cuando alguien busca el bien de otros y ese otro o esa otra simplemente no escucha por diferentes motivos, ya sea porque están consumidos por el alcohol o droga o la situación en la cual que se encuentren, ¿no? Y aquella persona que busca el bien de ellos, pues le da tristeza, llora, se conmueve profundamente porque simplemente esa persona querida, esa persona amada, no quiere o no desea escuchar por X motivos, ¿no? Y así a veces es la situación, ¿no? De que a veces cuando queremos ayudar a alguien y ese alguien simplemente no quiere ser ayudado, no se deja ayudar, no se deja o no se presta para la ayuda que se le está brindando, ¿no? Y para los que lo quieren o la quieren y lo aman, pues esa experiencia de dolor profundo, ¿no? De querer ayudar, de querer salvarlos, de querer echarle una mano, pero simplemente no quieren y no desean ser socorridos, ¿no? Pues esta es la experiencia de Jesús ante Jerusalén, que ya está a punto de entrar triunfalmente y Jesús sabe de que pues será rechazado porque ya ha tenido encuentros tanto con fariseos y escribas y algunos líderes del cuerpo jurídico de Jerusalén, o sea, el Sanedrín, y que lo rechazan como el enviado de Dios, como el Mesías que Dios había prometido, ¿no? Y Jesús, pues consternado, entristecido por esta cerrazón de mente y de corazón, ¿no? Y nuevamente esto se puede también aplicar a nosotros, ¿no? Cuando nos aferramos a lo nuestro, ya sea por orgullo o por otra situación, y no queremos escuchar. No queremos ser movidos de donde nos encontramos hacia donde se nos llama. Y cegados y a veces endurecidos de corazón o por el orgullo simplemente no queremos escuchar. Y esta es la situación de Jesús ante la ciudad de Jerusalén, a la cual está por entrar. Dice, si en este día comprendieras tú lo que puede conducirte a la paz. Y aquí por paz Jesús no se refiere simplemente a la ausencia de problemas o dificultades, ¿no? Sino que a esa experiencia de paz que se puede vivir aún en tiempos difíciles, aún en tiempos de tribulaciones, cuando uno se da cuenta de que no camina solo, de que no está solo, de que aún en medio de las tribulaciones, de la oscuridad, del dolor, del sufrimiento, uno palpa la presencia de Dios, y esto es lo que produce esta paz de la cual Jesús nos habla. Dice, continúa el Evangelio diciendo, pero eso está oculto a tus ojos. Nuevamente esto se puede aplicar al nivel personal cuando uno simplemente no quiere ver lo que quizás otros o que la realidad misma nos está revelando claramente, ¿no? Y no queremos ver, preferimos cerrar los ojos, preferimos taparnos los oídos, preferimos endurecer el corazón y no queremos escuchar. Y esta es la realidad que Jesús aquí está describiendo en torno a Jerusalén. Y después dice, ya vendrán días en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán y te atacarán por todas partes y te arrasarán. Matarán a tus habitantes y no dejarán en ti piedra sobre piedra, ¿no? Aquí los comentaristas son claros cuando dicen de que estas palabras que Jesús o que el evangelista Lucas pone en labios de Jesús hacen referencia más probablemente a la situación de Jerusalén cuando el imperio de Babilonia pues atacó a Jerusalén, la sitió y destruyó la ciudad y se llevó al exilio a la crema innata de lo que en aquel entonces era el reinado de Judá. Y que aquí el evangelista Lucas pone en labios de Jesús estas palabras, ¿no? Pero que también proféticamente apuntan a lo que vendrá ya muy pronto, en el año 70, cuando el imperio romano, ante una rebelión judía, pues decide atacar la ciudad de Jerusalén, la destruye, saquea
la ciudad y el templo particularmente, y se lleva del templo todas las joyas preciosas, todo lo bello y glorioso que tenía en aquel entonces el templo de Jerusalén, que era una de las joyas del tiempo antiguo, y que fueron llevadas a Roma. Hoy en día, si van a Roma, pues en uno de los arcos del triunfo de la época del emperador Tito, que fue el emperador que mandó destruir la ciudad de Jerusalén, ahí se pueden encontrar datos acerca de esta destrucción de Jerusalén, que en el año 70 se llevó a cabo, ¿no? Y que desde entonces hasta hoy en día, pues lo único que queda de ese gran templo de Jerusalén, pues es una de las paredes que aún hoy en día judíos van a celebrar ritos, donde oran ante ese muro, donde ponen oraciones entre las piedras, ¿no? Y es lo único que queda del antiguo templo de Jerusalén, que fue destruido por el Imperio Romano en el año 70. Y quizás estas palabras que el evangelista Lucas pone en labios de Jesús, pues hace referencia proféticamente a lo que vendrá, a lo que sucederá, porque Jerusalén, porque el pueblo de Israel de aquel entonces pues no recibió al enviado de Dios, no recibió al Mesías. Aquí hay que aclarar que casi siempre cuando Israel, ya sea en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, como es el caso de que estamos leyendo en el Evangelio de Lucas, siempre que Israel sufre alguna tragedia, alguna derrota, siempre es interpretada por medio del lente teológico, ¿no? De que es consecuencia de la cerrazón, de la infidelidad de Israel ante el llamado de Dios, ¿no? Y esto es típico del Antiguo Testamento. Encontramos mucho cuando los profetas, ¿no? Describen alguna tragedia, alguna derrota de Israel, siempre la interpretan como un castigo de Dios por su infidelidad. Y aquí Jesús igualmente describe esta futura destrucción de Jerusalén como consecuencia de no haberlo recibido, de no haberlo reconocido, aquel a quien Dios había enviado, a Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, ¿no? Y después de estas últimas palabras de este evangelio también son muy interesantes. Cuando dice: matarán a todos tus habitantes y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no aprovechaste la oportunidad que Dios te daba. La palabra que el Evangelio de Lucas, en su lengua original, que es el griego, utiliza una palabra que ya antes me han escuchado mencionar. La palabra es kairos, ¿no? En el griego hay diferentes nociones del tiempo. El tiempo cronos o cronológico, que es el tiempo que se mide con el reloj, y la otra palabra, es el tiempo kairos, que es el tiempo, se puede decir, de la voluntad de Dios, el tiempo cuando Dios dice: ahora es el tiempo propicio, ahora es la oportunidad, ahora es cuando tienes o eres llamado a responder al llamado de Dios, ¿no? Y es la palabra que utiliza el Evangelio de Lucas aquí en este último verso de este evangelio, cuando dice: porque no aprovechaste la oportunidad que Dios te daba, ¿no? Y cómo hemos de responder a la iniciativa de Dios cuando viene. Pues es aquí donde entra el discernimiento, es aquí donde uno tiene que ir cultivando esta relación con Dios, cultivando, por ejemplo, la lectura de la palabra, cultivando la reflexión sobre cómo Dios viene a nosotros, cómo el Espíritu de Dios se mueve en nosotros, a lo que somos llamados a dejar a veces, y a lo que somos llamados a tomar o a retomar, ¿no? Y esto se conecta con el tiempo kairos, el tiempo de Dios, de saber reconocer cuándo tenemos que responder a esta iniciativa del Dios que viene constantemente a nosotros, ¿no? Y esto, si uno no cultiva esta relación con Dios, si uno pues no se hace sensible a esta presencia de Dios, pues no lo vamos a reconocer cuando toque a nuestra puerta, no lo vamos a reconocer cuando nos llame, ¿no? Y esto no es cuestión de escuchar voces, de tener visiones, es de discernir
el tiempo en que vivimos, las circunstancias que estamos viviendo, y decir, ¿a qué me llama Dios hoy en día? Por medio de esta situación, por medio de estos eventos, ¿no? De que sepamos responder a esta iniciativa de Dios. Y aquí Jerusalén pues no supo responder, no supo aprovechar la oportunidad que Dios le dio en Jesucristo. Igualmente nosotros, cuando no sabemos responder, cuando no aprovechamos esta iniciativa, esta gracia de Dios que viene a nosotros, el tiempo Kairos, pues también igualmente, ¿no? Aquí no es tiempo de culpar a Dios si nosotros no hemos querido cultivar esta relación con Dios, cuando hemos cerrado los ojos, los oídos, cuando hemos endurecido el corazón, pues le atamos las manos a Dios y simplemente Dios no puede ayudarnos porque nosotros mismos le hemos cerrado esa puerta, esa ventana cuando Él viene para nosotros. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.